Ahora debemos ser conscientes de la Babilonia de confusión religiosa que existe en el mundo hoy. Además de las más de 250 sectas y denominaciones de la religión cristiana actual en el mundo, tenemos el judaísmo, el budismo, el confucianismo, el islamismo o la religión islámica, el sintoísmo, el taoísmo, el agnosticismo, el ateísmo y la evolución. E incluso los dos últimos son religiones y creencias religiosas. ¿Cómo pudo el mundo llegar a estar tan mezclado? Una persona cree esto y otra cree aquello. ¿A dónde se fue la verdad? ¿Cómo escapó? Parece que ya nadie lo sabe. El mundo de mañana, la Iglesia de Dios Universal presenta el mundo de mañana con Herbert W. Armstrong. Damas y caballeros, Herbert W. Armstrong. Ahora bien, ¿qué es la religión? La religión se define como la adoración a Dios o lo sobrenatural, la adoración y el servicio a Dios o lo sobrenatural. Tiene que ver con la relación del hombre con su Creador. Tiene que ver con lo que sucede en el más allá. Esa es la función de la religión. Y nadie sabe quién y qué es Dios. ¿Cómo puedes adorar algo que ni siquiera sabes qué es? ¿Sabes lo que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 17 del libro de los Hechos cuando llegó al patio del Areópago y les dijo, Hechos 17:23, ¿a quién adoráis sin saberlo? Yo os lo declaro. Uno de sus ídolos afuera que adoraban estaba marcado al Dios desconocido. No sabían a quién adoraban. Ahora bien, no solo eso, ninguna de estas iglesias o religiones sabe qué y por qué está la humanidad aquí. ¿Sabes? Esto es absolutamente asombroso. Es asombroso. Ellos no lo saben. ¿Somos un alma inmortal? ¿Somos solo carne cuando morimos? ¿Es ese el fin de todo? ¿Vamos al cielo o vamos al infierno cuando morimos? ¿O existe tal cosa? Nadie sabe lo que sucederá en el más allá excepto esta iglesia de Dios perseguida y asediada. Nadie lo sabe. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que Dios envió al mundo entero por medio de Jesucristo, el Evangelio del reino de Dios? Nadie sabe qué es ese reino. Ninguno sabe qué es la salvación. ¿Que va al cielo? ¿Va a algún lugar? ¿Se está cambiando a una determinada condición? ¿Por qué toda esta ignorancia? Nadie sabe por qué fueron colocados los humanos en la tierra. ¿Cómo llegamos a estar aquí? Ahora, me gustaría que consideraran, ¿cómo podría alguien llegar a conocer estas verdades? ¿Cómo podría alguien llegar a saber esas cosas? ¿Cómo podría alguien en Tailandia llegar a conocer la verdad que la religión budista no tiene ni enseña? ¿Por qué un budista cree en lo que cree? ¿Por qué se lo habían enseñado desde niño a medida que crecían? Todas las personas con las que se asociaron eran budistas. ¿Cómo van a salir de allí y saber la verdad? Lo asumen, lo dan por sentado, lo aceptan y no les molesta. Y no están considerando nada más. Les diré, un hombre que sabía mucho, escribió más de la Biblia que cualquier otro hombre, y ese era Moisés. Moisés no buscó a Dios, no estaba tratando de encontrar a Dios. Moisés no estaba buscando estas verdades de las que les he estado hablando. Moisés no sabía ninguna de estas cosas que he estado mencionando, y no solo tenía hambre de saber y buscaba saber, nada de eso, sino que regresaba del lugar de su suegro Jetro. Y allí estaba esa zarza ardiendo, y se preguntaba, ¿por qué no se quema? Sabes que eso es interesante. Me gustaría encontrar algo que arda y arda y arda y nunca arda. Si pudieran darme algo así, puedo ganar billones de dólares porque resolveríamos rápidamente nuestros problemas de energía y calor. Todo lo que arde, arde. ¿Alguna vez te detuviste a pensar en eso? Si sabes un poco de química, sabrás que no es posible que esta enseñanza del fuego del infierno no sea un chillido del fuego del infierno, sino el incidente, la zarza ardiente. Entonces,
Moisés se volvió para ver qué lo mantiene ardiendo. Bueno, ahora la Biblia dice que Dios estaba en esa zarza y le habló, al menos la voz de Dios. Él dijo: Moisés, harás lo que te digo. Y Moisés lo hizo. Y así, este conocimiento le fue revelado a Moisés. ¿Cómo supo Moisés lo que hay en estos primeros 5 libros de la Biblia? Moisés no lo soñó. Dios se lo reveló. Y Dios habló directamente con Moisés. Esa es la única manera. De lo contrario, nunca se habría enterado. Ahora, tomemos al apóstol Pablo, quien escribió la siguiente porción más grande de la Biblia, una gran cantidad de libros en el Nuevo Testamento. Pablo no buscaba necesariamente a Dios y ciertamente no buscaba a Cristo ni al cristianismo. Estaba buscando cristianos que lo arrastraran para ser perseguido e incluso ejecutado. Pero Dios hizo que cayera temporalmente ciego, y Dios habló con una voz que él escuchó, y el pueblo que estaba con él ni siquiera la escuchó. Y Pablo dijo: bueno, ¿quién eres tú? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? Bueno, él dijo: bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces Dios había dispuesto que un hombre llamado Ananías le mostrara lo que debía hacer, y Pablo lo hizo. Ahora bien, Pablo tuvo 3 años que no estaban contabilizados en Arabia. Pero más tarde Pablo dijo: ¿no he visto a Cristo? ¿No he estado con Cristo? ¿Cómo obtuvo el apóstol Pablo el conocimiento que escribió en el Nuevo Testamento? Lo obtuvo directamente de Cristo. ¿Cómo consiguieron los apóstoles originales lo que consiguieron? Lo obtuvieron directamente de Cristo. Ahora bien, Cristo en persona es la palabra personal de Dios. Él es el portavoz de Dios, que es el Logos en el idioma griego del Nuevo Testamento, que estaba con Dios, el que habla de la deidad. Pero la Biblia es la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios impresa. ¿Cómo podría alguien hoy llegar a conocer la verdad en toda esta Biblia religiosa y en esta confusión de tantas religiones? Creo que es algo en lo que debes pensar. Quiero llegar a otro punto ahora mismo. Jesús dijo, y me pregunto si alguna vez te das cuenta de lo importante que es esto. Y si te lo dijera, me preguntarías, ¿cuál es la creencia errónea o la incredulidad más frecuente que existe en el mundo hoy? Y la más universal, diría yo, es la creencia de que Dios está tratando de llamar a todos a la salvación hoy en día por creencia religiosa. Y eso no es cierto. Y todas las iglesias parecen creer eso. Creen que Dios está tratando de salvar a todos. Ahora bien, si usted va a Juan 6 y versículo 44, Jesús dijo, nadie puede venir a mí, simplemente no puede hacerlo. Nadie puede venir a mí, excepto el Padre que me envió y lo trajere. Si Dios no lo trae, Dios no te llama, no puedes venir. Y si Dios no os hubiera llamado, ninguno de vosotros habría podido venir a Él. Dios no está tratando de salvar al mundo ahora. Déjame ir un poquito más lejos. Una escritura más, Romanos 3:11, donde dice, no hay quien entienda, no hay nadie que busque a Dios. La gente realmente no busca a Dios y no habían estado buscando a Dios. Abraham no buscó a Dios. Dios acaba de llamar a Abraham. Ahora, Abraham es un poco diferente de la mayoría de los otros hombres cuando Dios lo llamó. Y, no sé, Dios simplemente me excluye. Cuando Dios me llamaba, yo tampoco quería venir. Simplemente me gustarían estos otros compañeros. Quería estar en el negocio de la publicidad. Eso es lo que elegí. Pedro quería ser pescador. La mayoría de la gente siempre ha querido hacer otra cosa. Ahora, como dije, no busqué a Dios. Me llamó y me eligió y traté de correr en dirección contraria.
Si lo elegiste, realmente no perteneces aquí. Dios debe llamarlo. Ningún hombre puede venir a Jesucristo excepto si el Padre lo trajere. Entonces, asumiría que Dios los ha llamado a todos ustedes. Ahora, sé cómo fui llamado cuando Dios derribó y cegó temporalmente al apóstol Pablo, aunque fue restaurado, después de que despertó y decidió servir a Jesucristo. Dios me golpeó de una manera completamente diferente y creo que todos ustedes lo saben. A los 34 años, Dios me trajo los desafíos duales. Uno a través de mi esposa. Se volvió una fanática religiosa. Pensé que ella había retomado el séptimo día del sábado judío como sábado. Dios mío, qué terrible fue eso. Y aquí estaba yo. Había conocido a los presidentes de la mayoría de las grandes corporaciones manufactureras en el Medio Oriente y el área de Chicago. Tuve una oficina en Chicago durante 7 años en Chicago's Loop, en 123 West Madison Street. Y comencé a pensar lo que piensan todos mis antiguos socios comerciales. Y casi al mismo tiempo, una cuñada recién salida de la universidad me dijo de manera más insultante: Herbert Armstrong, simplemente eres un ignorante. Bueno, sabes, estoy bastante orgulloso en esos días. Tuve que perder eso, pero entonces yo estaba orgulloso y lleno de vanidad. Pensé que era bastante bueno. Había tenido bastante éxito. Cuando todavía tenía 20 y tantos años, ganaba el equivalente a lo que en valor en dólares actual sería de $150,000 al año. Entonces yo estaba orgulloso en esos días. Tuve que deshacerme de eso. Sin embargo, dijo que cualquiera que tenga algún tipo de educación sabe que la evolución es cierta. Bueno, ahora pensé que había investigado la evolución, pero nunca la había estudiado en profundidad. Y yo dije: Erta, yo, te voy a hacer comer esas palabras porque yo no creo que tengas razón. Entonces, comencé mi estudio de la evolución primero porque tenía que demostrar si existía un Dios o no. Y durante un tiempo, mientras leía todos los trabajos sobre la evolución, mi cabeza daba vueltas y dije: bueno, nunca probé que existe un Dios. Me criaron para creer que hay un Dios como todos los demás. Simplemente me criaron para creerlo. Ahora dije: lo voy a demostrar. Y tuve un estudio en profundidad durante 6 meses. Entré en un estudio intensivo como si mi vida dependiera de ello. Y probé que la evolución era falsa y se lo he demostrado a algunos ateos y a otros, y les hice admitirlo en aquellos días. Y por supuesto, eso fue hace ya 52 años. Bueno, lo siguiente que tenía que hacer es probar si la Biblia era la palabra de Dios. Y lo demostré absolutamente. Ahora ya tenía eso, no tenía que ir más lejos. Tenía la intención de consultar el Corán. ¿Cuáles eran los principales libros espirituales de todas estas religiones orientales y todas las religiones para ver si alguna de ellas tenía la verdad? Cuando descubrí que la Biblia era la palabra exacta de Dios y solo existía un Dios, no tuve que ir más lejos. Eso fue así. Ahora comencé a creer lo que Dios dijo. Adán y Eva no lo hicieron. La gente no creyó a Cristo. Casi nadie cree lo que Dios dice hoy. No creen en esta palabra. La palabra dice que la paga del pecado es muerte. Ellos no creen eso. No lo creí. Pensé, como lo hace el mundo, la paga del pecado es la vida eterna, que se quema en el fuego del infierno, pero nunca se quema. Y luego la última parte de esa misma frase dice: pero el don de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, dije, soy un alma inmortal. No necesito obtener la vida eterna como un regalo. Y no empezó a tener sentido. Y luego aprendí un poco de allí en la Biblia, como Jesús había dicho: ningún hombre ascendió al cielo sin que él mismo descendiera de allí. Nadie ha ido jamás al cielo. Y luego aprendí donde dijo el apóstol
Pedro en el día de Pentecostés, cuando el día en que se fundó la iglesia, el día en que se fundó esta iglesia, donde dijo que David, un hombre conforme al corazón de Dios, no ascendió al cielo, sino que está muerto y enterrado, y su sepulcro todavía está aquí con nosotros hasta el día de hoy. Y simplemente comencé a ver que todo lo que creí estaba mal. La cuestión es que mi mente se aclaró de lo que había creído. Y quiero decirte que Dios me conquistó. Y supe que había recibido una paliza y supe que lo que creía antes no era cierto. Y encontré aquí lo que es verdad. Y decidí que creería lo que Dios dice. Y he demostrado que la Biblia es la palabra exacta y autorizada de Dios. La aprobé y la creí y lo sé. No solo lo creo, lo sé. Sí, no suelo decir, bueno, creo que no me has oído decir eso o mi opinión sí lo es. Yo no hablo de esa manera. Si no lo sé, guardo silencio. Si lo sé, hablo con autoridad. Ahora, solo Dios sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Sabes lo que un hombre piensa que está bien y otro piensa que está mal. Los seres humanos no distinguen el bien del mal. Ellos creen que sí. He escuchado desde que era un niño pequeño que la prueba de si estás cuerdo o no, la prueba de la cordura es, ya sabes, entre el bien y el mal. No lo haces. Probablemente hay millones de personas en este país que creen que fumar cigarrillos está mal, y hay otros millones de personas que creen que fumar cigarrillos está bien y siguen haciéndolo. No tengo que ir más lejos. Puedes pensar en cientos de casos diferentes en los que la gente no distingue entre el bien y el mal. Esa es la prerrogativa de Dios, y la verdad viene de Dios y la verdad se revela. Y Dios no solo es creador, sino que también es revelador de la verdad. Él es la fuente del conocimiento básico, pero el mundo no obtendrá su conocimiento de Dios. Adán y Eva asumieron el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Satanás apareció y no dijo, obedecedme a mí en lugar de a Dios. Primero dijo, mira, ¿fue Dios justo? ¿Te dio toda la fruta o no se quedó con un árbol? Bueno, él dijo, sí, se quedó con ese árbol. Dijo que si lo tomamos, seguramente moriremos. Él dijo, bueno, ¿cómo sabes que seguramente morirás? Solo tienes la palabra de Dios para ello. Dios sabe mejor que eso. Seguramente no morirás. El diablo dijo, bueno, después de todo, Eva comenzó a creer que solo tengo la palabra de Dios al respecto. ¿Cómo puedo estar seguro si no lo pongo a prueba? ¿Hago un experimento y lo descubro? Y entonces fue. Ella lo miró y era bueno para comer y se deseaba hacer sabio. Y eso empezó a apelar a la vanidad intelectual. Él dijo, tienes una mente como la de Dios. ¿Serías como Dios? Sí, eso sonó bastante bien. ¿Sabes cuáles son las verdaderas herramientas de la ciencia moderna hasta el día de hoy? La primera es el rechazo de la inspiración como fuente de conocimiento. En otras palabras, rechazan a Dios como fuente básica de conocimiento. Esa es la primera premisa de la ciencia. En segundo lugar, se basa en la observación y en tercer lugar en la experimentación. Pueden tener todo tipo de aparatos para la experimentación. Y finalmente, sobre la razón humana. Ahora, aquí estaba Eva, y lo primero que hizo fue rechazar a Dios como fuente de conocimiento. Lo segundo que hizo fue utilizar la observación. Era deseado, era hermoso y bueno para comer. Y luego utilizó la razón humana. Y finalmente decidió hacer un experimento. Tomó la fruta y su esposo simplemente siguió adelante y lo hizo deliberadamente. Él deliberadamente desobedeció a Dios y el resultado es el resultado de ese experimento. Ambos murieron. Dios tenía razón después de todo. Ahora, entonces, regrese aquí en Génesis, el tercer capítulo, y donde dice aquí, Génesis 3, 22 al 24.
Y el eterno Dios dijo: He aquí el hombre se ha hecho como uno de nosotros para conocer el bien y el mal. Ahora no sea que extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre, para que no obtenga la salvación, para que no obtenga el Espíritu Santo de Dios que le impartirá de Dios la vida eterna. Por lo tanto, el Señor Dios lo envió desde el jardín del Edén a labrar la tierra de donde había sido tomado. Entonces expulsó al hombre y colocó al este del jardín del Edén querubines con una espada de fuego que se giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida, no sea que alguien pueda regresar y recuperarla. Ahí es donde Dios separó a la humanidad de él y la humanidad fue separada de Dios. Todos excepto aquellos que Dios mismo elegiría y llamaría. Eso es lo más grande que es malentendido por los religiosos e iglesias más profesantes de cualquier cosa. No digo que sea lo peor, digo que es lo más frecuente. Todos creen que ahora este es el mundo de Dios. Dios está tratando de salvar a todos. Esto no es la palabra de Dios. La Biblia dice mundo. Dios dice que este es el mundo de Satanás. Y Dios allí mismo separó a la humanidad de él. Y las naciones no supieron acerca de Dios. Pero ahora mire lo que Dios hizo. Dios tomó a Moisés y el incidente de la zarza ardiente. Y él se reveló a él. Bueno, pero antes de eso estaba Noé. Y Dios habló con Noé porque Noé había sido un hombre justo. Y no sé si buscaba especialmente a Dios o si realmente conocía a Dios, pero era una generación pura en cuanto a su nacimiento. Y ahora Dios vino a Abraham. Su nombre primero estaba en Abraham. Y Abraham simplemente respondió de inmediato. Es un hombre que no puso la excusa. Oh Dios, busca a alguien más. Por eso es el Padre de los fieles. Por eso todas las promesas de la eternidad tuya y mía son las promesas que le fueron hechas a Abraham. Y en un sentido, espiritualmente, nos convertimos en hijos humanos de Abraham a través de Cristo, si tenemos la salvación de Dios. Y luego vino, después de eso, Moisés. Ahora, Moisés dijo: Oh Dios, no me cuentes. Pero Dios lo obligó a hacerlo de todos modos. Luego de eso llegamos a otros. A ver, vamos. Ahí estaba Samuel. Samuel estaba. Su madre había hecho un pacto con Dios y prometió que le entregaría el hijo a Dios. Entonces ella lo llevó al profeta Elí. Y Dios lo llamó y finalmente Elí le mostró que era Dios quien lo llamaba y aprendió acerca de Dios desde el principio. Entonces fue hecho gobernante de Dios sobre Israel. Ahora, Dios los llamó, pero luego les reveló mucho conocimiento, pero no les ofreció ni les dio su Espíritu Santo. No regresaron a ese jardín del Edén para llegar a ese árbol. Nadie lo ha hecho excepto aquellos que Dios ha llamado espiritualmente. Los únicos que tenían el Espíritu de Dios en el antiguo Israel eran los profetas. Y eran para que Dios pudiera hablarles y revelarles conocimiento para escribir las palabras de esta preciosa Biblia. De lo contrario, las naciones han quedado aisladas. Ahora, creo que habrás visto muchas veces fotografías del pensador. Y allí está sentado, ya ves, con los codos sobre las rodillas, sosteniendo la cabeza en alto y simplemente pensando. Ahí estás sin nadie que le revele nada y solo piensas. ¿Cómo pudiste pensar en la verdad? No tendrías ninguna base sobre la cual pensar, ninguna base para pensar. El pensador no lo haría. De hecho, creo que algunas de las religiones fueron creadas simplemente por pensadores de ese tipo. Sin duda lo fueron. Por eso no son ciertas. La verdad es revelada y es revelada por Dios Todopoderoso. Y ya es hora de que la humanidad comience a comprender y creer eso.